Bien, pero aparte de esto, de las palabras, pues las palabras no están solas, están en oraciones, están en párrafos, Así que vamos a aprender ahora a detectar, o debemos aprender a detectar ideas generales y hacer la diferencia entre ideas generales e ideas específicas, ¿no? A veces usamos eso mucho, los dos adjetivos para los objetivos. Objetivo general, objetivo específico. Bueno, quizás ustedes hayan hecho el ejercicio. Si no, pues lo invito a que lo hagan, de leer un capítulo de la Biblia, digamos un salmo o una porción de la palabra, cerrar la Biblia y ponerse a pensar qué fue lo que leí, de qué están hablando acá. Y muchas veces ni nos acordamos, porque leímos, pero no estábamos pensando en lo que estábamos leyendo. Teníamos nuestra mente en otra cosa y estábamos leyendo mecánicamente, pero no estábamos prestando la atención a la lectura. Entonces, realmente perdimos ahí 3 4 minutos de nuestro tiempo. Con los niños uno hace eso, ¿no? O yo lo hago, pues les pongo a leer y luego, bueno, cierre el libro. Dígame qué leyó. Y a ver con qué salen. Así que tenemos que leer la Biblia nosotros, realmente, hermanos. Tenemos que mirar si captamos la idea general de de lo que estamos leyendo. Bueno, hay varias formas en las que los escritores nos pasan eso, ¿no? Aquí tenemos una idea general en Gálatas, capítulo número 5, lo que significa andar en el Espíritu. Y luego se explica que pues quien anda en el espíritu pues no vive de acuerdo o no se deja dominar por las obras de la carne, pero en cambio sí da muestras del fruto del espíritu. Entonces pasamos Amén. de ideas generales a ideas específicas. Pero a veces está al revés, como dice ahí Primera de Corintios capítulo número 13 que nos habla acerca de el amor, como sabemos. A veces también se nos presentan en los textos bíblicos diálogos. Hay preguntas, hay respuestas, hay discusiones, ¿no? Como las que se presentan muchas veces entre los judíos y Jesús. Siempre es interesante pararnos en los diálogos, a analizar, a mirar bien quién es el que está hablando y a quién le está respondiendo y qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, para qué lo dice. Todo eso es importante. Mm, a la hora de interpretar parábolas, por ejemplo, eso es fundamental porque nos va a guiar en el objetivo de la parábola, cuál va a ser su verdad o cuál debería ser su verdadera interpretación. Preguntas y respuestas cuando hay diálogos. Es un caso muy típico, el caso de la mujer samaritana. También está el de Nicodemo, capítulo número 3, pero en este caso pues colocamos acá el de la mujer samaritana donde hay un diálogo que Jesús está iniciando, que además es una buena clase de evangelismo, ¿no? Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Pasa de lo natural, dame de beber. Y él pensaba, quería pues el agua física, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Pero la mujer pues comenzó a argumentarle, pero usted es judío y me está pidiendo a mí, que soy samaritana. Y en el avance del diálogo, Jesús la va a llevar de ese nivel físico al nivel espiritual y Amén. además se va revelando progresivamente, ¿no? La mujer dice, bueno, eres judío, judío, y luego dice, me parece que eres profeta, pero finalmente termina diciendo, ¿no será este el Cristo? Claro, Jesús lo acaba de decir, yo soy el que habla contigo. Esa es la revelación. Es un diálogo, un ejemplo de un diálogo muy interesante que vale la pena no leerlo así de corrido, sino marcarlo, tomar notas, apuntar. Todo eso va a enriquecer mucho el significado de los textos. Y aparte también, como veremos luego, pues las cuestiones culturales, ¿no? ¿Por qué una mujer, o por qué era raro que una mujer hablara con un hombre en la calle? Y máxime si era un rabino, un maestro. ¿Por qué la mujer iba sola? ¿Por qué la mujer fue a mediodía? Etcétera. Varias cositas ahí que nos pueden ayudar.
Otra cosa interesante también es cuando aparecen esos marcadores, como decíamos. Así que, ¿para qué? Eso es interesante. Ahí también debemos pararnos un poquito y analizarlo. Un verso muy conocido es Primera de Pedro 9. Mas vosotros sois, ese sois, pues marca identidad, como dice ahí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, subrayemos el para, marquémoslo, encerrémoslo, y entonces vamos a ver el propósito. Esto es lo que somos, o esto es lo que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este salmo, que seguro lo sabemos, en mi corazón he guardado. Recuerde que la palabra guardar, una vez más ahí, no es esconder para que no se lo roben, sino poner en práctica. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, propósitos, resultados. Esas palabritas de esos conectores son bien interesantes y a la hora de hacer un estudio exegético, pues vale la pena detenernos allí a analizarlos, a pensar. Cuando hay condicionales, muchas veces una crítica que se hace es que las personas leen la Biblia, nada más la parte, digamos, de resolución, pero no leen la condición que hay antes, ¿no? Lo que hay que hacer para que esa promesa se cumpla. Caso muy conocido, el del Salmo 91, que la gente lo abre, lo tiene abierto ahí, y cree que eso de que ningún mal tocará, ni plaga tocará tu morada, eso se cumplirá, pero se olvidan del cómo comienza el Salmo. El Salmo comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego hay condiciones para que las promesas se cumplan. El caso más típico, pues, es el de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Si obedecemos, pues ahí dice, ¿qué cosas nos ocurrirán si obedecemos? Seremos cabeza, no cola, no prestaremos a nadie, pero en cambio sí le prestaremos a otros. ¿Y qué pasa si no obedecemos? Pues entonces ahí sí vienen las consecuencias eh, y vienen las maldiciones. Cuando hablamos de los roles acá, los papeles, las funciones, entonces cuando Jesús enseñó a orar, Jesús se dirigió a Dios como papá, como padre. Eso era revolucionario, digamos, era raro en la época porque pues ellos no tenían esa familiaridad, ¿no? Con el Señor como la que quería presentarles el Señor Jesucristo con ese ejemplo de Padre nuestro. Entonces no es a alguien distante, sino a alguien cercano. Y eso, esa función, ese rol, pues va a moldear también nuestra forma de relacionarnos con Dios, principalmente. Padre nuestro, Abba, Padre. Abba significa eso, papá, pero era la palabra de la casa, la que usan los niños con su ser querido. Repito, era como raro en esa época escuchar a alguien dirigirse a Dios de esa manera. Entonces los roles, las funciones que que se dan en los textos también son importantes. Otros punticos son empezamos diciendo también de la fonética, la entonación que le ponemos a las palabras.
la forma como se pronuncia o como se termina, ¿cierto? La entonación al final de la oración, todo eso es importante, porque nos dan a entender esto de las emociones, principalmente en los textos poéticos o en las lamentaciones. Hay unos versículos por allá en Ezequiel, están al final del capítulo y dice, esta es una endecha y como endecha ha de leerse. En algunas versiones dice así, ha de leerse o ha de entonarse. Pero ya que, ya la leí como no era, porque una endecha o un lamento, pues no se lee quizás como uno lee normalmente cualquier capítulo, ¿cierto? Hay que leerlo con suspiros, con agonía. Y esa forma de leer ya le da otro tinte interpretativo a lo que estamos leyendo. Contrario a cuando se leen cánticos de júbilo, de alegría, ¿no? Cantad con gozo a nuestro Dios. Pues no vamos a leer los salmos con tristeza, cantad con gozo a nuestro Dios. No, pues, eso no tiene ningún sentido. Entonces, hacerlo así, prestar atención a los signos de exclamación y todo esto, nos identifica con lo que realmente pudo sentir el escritor de eso, lo que sentía la gente cuando los cantaba también. Bien, volvemos aquí al tema del contexto. Les dije que íbamos a volver acá porque es bien importante eh, el contexto, un poquito más. Vamos a hablar de esto. Les decía que íbamos a colocar otros ejemplos aparte de que no hay Dios. La Biblia dice, alguien me dijo a mí, pero la Biblia la escribieron hombres. Le dije, sí, claro, más de 40 escritores participaron de la escritura de la Biblia. Y dijo, pero la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, queriendo decir pues que la Biblia era mentiras. Entonces yo le dije, sí, claro, la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero antes de decir eso dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia no es palabra de hombres. Los hombres son instrumentos, pero la Biblia es palabra de Dios. Sea Dios veraz. Luego la Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Pero a veces la gente pues saca de contexto, ¿no? Saca una frase, todo hombre es mentiroso. Sí, pero antes dice, sea Dios veraz. Tal vez usted recuerde que en la escritura dice, por ejemplo, que con la embriaguez se aplaca la sed. Yo creo que usted no sabe ese versículo de memoria. Espero que digan un domingo. Vamos a ver versículos. Y alguien salga diciendo, con la embriaguez se aplaca la sed, pastor. Eso está en la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente? Dice que no haya entre vosotros ninguno con corazón tan perverso que diga, con la embriaguez se aplaca la sed. O la mujer aquella que dice, el pan comido a escondidas es sabroso, ¿verdad? Entonces lo mismo, no podemos sacar frases de ahí, seguiríamos con ejemplos. No podemos sacar frases de contexto porque pues, van a decir cualquier cosa. El contexto es el rey, recuérdelo, es el que me va a decir el significado que le debo prestar a esa frase, el significado real de la frase o de la palabra. En este caso, frases. Hay varios tipos de contexto. El primero es el contexto que llamamos cercano. El contexto cercano son pues los versículos que están alrededor de la frase que estamos leyendo, los párrafos. Y más que párrafo, hoy en día se habla de perícopas para investigar. Hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es una perícopa bíblica? Son varios párrafos que hablan del mismo tema. O a veces pueden ser hasta varios capítulos que hablan del mismo tema. Hay que tener en cuenta todo ese eh, contexto cercano. Pero además están los contextos lejanos. Los contextos lejanos son los pasajes de la Biblia que hablan también de esos temas, o como vamos a verlo, también se le conocen como pasajes paralelos, contextos lejanos, contextos cercanos. Y los contextos pueden ser como vemos acá en esta gráfica,
círculos concéntricos. Entonces está el pasaje, está el párrafo, la perícopa bíblica, está el libro en totalidad, está el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y finalmente está toda la Biblia. Estos son los contextos a través de los cuales pues vamos a interpretar apropiadamente, ¿no? Recuerde que decíamos una interpretación que saque yo de un versículo o de un párrafo o de una palabra, no puede ir en contravía del contexto general o del mensaje general de la Biblia. Debe estar alineado porque la Biblia no se contradice. La Biblia es infalible. Bien, entonces también tenemos, les decía, los pasajes paralelos, principalmente cuando en los evangelios se hablan del mismo tema. Ustedes generalmente tienen Biblias con referencias y entonces saben que cuando se habla de la pesca milagrosa, entonces se habla también en Lucas, se habla también en Marcos, en fin. El tema de la resurrección, ahora vamos a dar unos ejemplos también de eso, de la crucifixión. Tenga en cuenta que los pasajes paralelos no se deben tomar nada más porque está la misma palabra. ¿Sí? Que algunos usan la concordancia. Entonces la palabra gracia, pero la palabra gracia en Efesios significa una cosa muy distinta a lo que significa en Proverbios. En Proverbios dice, engañosa es la gracia. Entonces se cuentan de aquel predicador que le gustaba leer así o predicar así con concordancia. Y entonces, hermano, léame usted el versículo porque la gracia de Dios, y está hablando de la gracia de Dios. Y llegó a Proverbios y la persona le leía, porque engañosa es la gracia. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Vamos otra vez a leer. Y de ahí quedó varado, porque la gracia de la que habla Proverbios no es el don de Dios, sino que es la hermosura física de una persona, ¿no? Entonces, no solamente es la palabra que se repite, sino más bien el concepto. Y en los evangelios, los pasajes paralelos nos ayudan a armonizar, más que a encontrar diferencias y contradicciones, a complementar los relatos. Bien, aquí paralelos conceptuales que tienen la misma idea, aunque con distintas palabras. Por ejemplo, de la deidad de Cristo, Colosenses 1, Hebreos 1, Apocalipsis 1, usan distintas expresiones, pero el tema es el mismo, que Jesucristo es Dios. Pueden hacer ustedes el ejercicio, ahí está clarito, en Colosenses 1, Hebreos 1 y Apocalipsis 1. Se habla de la deidad de Cristo, pero con diferentes palabras. Son pasajes paralelos conceptuales. Y también lo de la humillación de Cristo. Filipenses 2 y Hebreos capítulo 2. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, etcétera. Bueno, aquí tenemos un caso especial para entender esto de la complementariedad en los evangelios. ¿Qué decía realmente el letrero que puso Pilato sobre la cruz de Jesús en el que estaba escrito la causa de su muerte? Según Mateo decía, este Jesús, el rey de los judíos. Según Marcos decía, el rey de los judíos. Según Lucas decía, este es el rey de los judíos. Y según Juan, los cuatro hablan de lo mismo, decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, no es que le esté contradiciendo. No es que, vea, ninguno se puso de acuerdo. Todo dice mentira, ¿no? Cada uno está diciendo lo que, recuerda lo que da el testimonio de lo que decía. Mm, si sumamos todo, entonces vamos a encontrar un letrero como este. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Se complementan. Estaba escrito en tres idiomas, ¿no? Hebreo, en griego y en latín. Ya ustedes saben el chiste de este de INRI, ¿se lo conté la vez pasada o no? Abajo, si ven que las iniciales I, N, R, I, INRI.
¿Sí les conté eso? No, señor. ¿Ah? No, señor, no. ¿No les había hablado de esto? Que un padre de familia va con su hijo, se metieron a una capilla católica y pues en todas las capillas católicas dice INRI, INRI en la cruz. Y entonces el niñito le preguntó, papá, ¿por qué hay ese INRI arriba en la cruz de Jesús? Y el papá le dijo, bueno, mijito, lo que pasa es que de verdad él se llamaba era Jesús Enrique, Jesús Enrique. Pero pues nada que ver con el Enrique, ¿no? Es las iniciales de esas cuatro palabras. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. INRI. Bueno, eso es un ejemplo nada más de la complementariedad de los relatos. Así que si hacemos el esfuerzo, hermanos, pues no nos quedemos nada más con la papillita. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a estudiar gramática. Vamos a tratar de analizar los sustantivos, los verbos, mirar los tiempos en los que están conjugando. Mm, hay un, hay un, hay unas expresiones que nos indican cómo hacer las cosas, ¿no? Hablando de los imperativos y todo esto, el, el mandamiento de Jesús en la gran comisión de Mateo no dice literalmente id, sino yendo a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, la única orden realmente que se nos da allí en ese mandamiento es hacer discípulos. Y los otros verbos dicen cómo, yendo, bautizándolos y enseñándoles. Indican el cómo hacer la labor que nos ha sido encomendada. Bien, todas esas cositas valen la pena, de verdad, vale la pena dedicarles tiempito. No escatimemos esfuerzo. Quizás al principio cueste un poquito. Es que comenzar a estudiar otra vez la gramática, que qué es un verbo, que qué es un sustantivo, que qué es un complemento. Pero nos va a servir a la hora de interpretar el texto bíblico. Los pronombres, creo que de eso sí les hablé aquí alguna vez que un hermano me dijo, yo no voy a diezmar más, pastor, porque la Biblia dice, esto era necesario, o sea que ya no, era es tiempo pasado, pues ya no es necesario hacerlo. Pero a la hora de mirar el texto bíblico, pues ese era necesario no se está refiriendo a diezmar, sino a otra cosa. Y tampoco se está refiriendo a que ya no hay que hacerlo, sino todo lo contrario, porque el texto realmente dice, diezmáis la menta, el eneldo, la hortaliza, y pasáis por alto la misericordia, la justicia y la paz. Esto, entonces ahí están los pronombres, ¿no? Esto, lo que está más cerquita, esto, la misericordia, la justicia y la paz, era necesario hacer, que no lo estaban haciendo, pero que era necesario hacerlo, sin dejar de hacer aquello. O sea, lo que estaban haciendo primero, hay que seguir haciéndolo, pero sin olvidarse de lo que se está pasando por alto. Pero fíjate cómo nada más la gente pues se acomoda. Era tiempo pasado, ya no hay que hacerlo. Pero vamos al texto y hagamos el análisis gramatical y verá que nos llega a luz. Terminemos hoy. Le voy a recomendar para este tema este librito que se llama Diccionario de Figuras de Dicción usado en la Biblia. Es un libro de consulta. Esto no es para leerlo una vez y ya, sino pues para cada vez que podamos, pues vamos a ver si lo que estamos leyendo es lenguaje figurado o no. El lenguaje figurado
todos los usamos. Cuando alguien dice, perdió la cabeza, la hermana perdió la cabeza, no queremos decir que le cortaron la cabeza de un machetazo, tipo Juan el Bautista, sino que, pues, dijo algo sin pensarlo, ¿sí? Entonces, ya perdió la cabeza y mire el problema en que se metió. Entonces, no estamos diciendo con esas palabras, no nos estamos refiriendo al significado literal del texto, sino a algo, creo que aquí sí les puse ese ejemplo, ¿verdad? De los dejé sanos. Entonces hablábamos de que lo dejé sano, lo dejé sano, déjelo sano. Pues en mi tierra significa no le explique, que no le entiendan. Pero pues se necesita ser colombiano o para poder interpretar que dejar sano, me estaba refiriendo era eso, a no explicarle, no decirle nada, déjelo sano. Mm, Se llaman modismos, modismo se llama eso. Por muy buena imaginación que alguien tenga, va a ser difícil que entienda el significado del modismo a menos que alguien le explique, ¿ya? Cada uno de acá en su tierra, en su región, tendrá sus propios modismos, que no los vamos a comprender ninguno a menos que nos lo expliquen, ¿no? Cuando uno está con su tierra, en su gente, con su gente en su tierra más bien, uno puede hablar así abiertamente, pues, y no le van a malinterpretar. Recuerde que colocamos que a veces sí nos toman las palabras y nos las sacan del sentido en el que debieran darle, pero porque pues estamos hablando de manera figurada. En la Biblia se habla de manera figurada. Hay varias figuras de dicción usadas en la Biblia. Esto nada más es un ejemplo de muchas figuras de dicción usadas en la palabra de Dios. Entre esas tenemos los símil. Los símil son comparaciones cuando aparece la palabra como, como el siervo busca por las aguas, como, como. Entonces no soy un siervo, soy como el siervo. Es un símil cuando lleva la palabra como. Cuando no lleva la palabra como, entonces es una comparación eh, abierta. No recuerdo qué dice Génesis 49:9. Vamos a mirar qué es lo que dice. Pero, por ejemplo, yo soy la vid. No dice yo soy como una vid, sino yo soy la vid. Esta es una metáfora. Génesis, ¿qué? 49, versículo 9. Dice, cachorro de león, Judá. Entonces no dice Judá como un cachorro de león. Dice cachorro de león, Judá. Judá no era un cachorro de león. Una metáfora. No lo está hablando literalmente. Alguna similitud había. Y ahí la explica además. Hipérbole es una exageración, ¿verdad? Tampoco recuerdo qué dice Mateo 7:3, pero recuerdo esta que dice que los muros de Jericó eran tan altos que la cúspide llegaba hasta el cielo. Pues eso es una exageración, o sea, es una hipérbole, no es literal que llegaran hasta el cielo, sino que pues se usa para exagerar algo. Mateo capítulo número 7 y versículo 3. Eh, ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pues, ¿qué tal uno con una viga metida en el ojo? Es una hipérbole. Las ironías dan a entender lo contrario de lo que se está diciendo. Una ironía que dijo Job, con vosotros morirá la sabiduría. Le estaba diciendo a los amigos, ¿no? Vosotros sois los sabios, con vosotros morirá la sabiduría.
no les está viendo de verdad que se morían ellos y se acabó la gente sabia. Les estaba más bien dando a entender lo contrario. La sinécdoque, cuando el todo se usa, el todo se da a entender el todo mencionando nada más una de sus partes. O los antropomorfismos, vamos a mirar estos dos versículos. Los antropomorfismos, cuando se le atribuye a Dios una figura humana. Primera de Reyes, capítulo número 18 y versículo 27. Dice, así cuando Elías le grita a los profetas de Baal, les dice, gritad con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo, o quizás se ha ido de viaje, o tal vez duerme y haya que despertarle. Él les estaba burlando de ellos con la ironía. La sinécdoque. Vamos a mirar aquí Daniel, capítulo número 12 y versículo 2. Muchos que duermen del polvo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, ahí no se refiere únicamente a uno, sino que realmente todos vamos a resucitar. No se va a quedar nadie sin resucitar. Entonces, el todo por una parte. Y esto es interesante porque vienen no, no, bueno, pensé que tenía enseguida los antropomorfismos, que sí debe estar más adelante porque tal vez lo coloqué en desorden. Pero de una vez les digo, el antropomorfismo es cuando usted le pone a Dios ojos, le pone nariz a Dios, le pone manos a Dios, le pone alas a Dios. Le estamos dando forma a Dios, pero es para que lo podamos comprender en nuestra mente humana. Dios no es de esa manera, sino que le damos una forma de hombre. Repito, para poder comprender algo acerca de él, la mente de Dios, la mente de Dios, la mente de Dios tiene, Dios tiene cerebro. Bien, ya yo creo que más adelante está, lo siento, porque coloqué mal los diapositivas, pero más adelante están los ejemplos. Vamos a hablar ahora de algunos eufemismos también. Eufemismos. Quizá usted recuerde que este relato de Ahot, el juez de Israel y el rey Eglón. Eh, la puerta estaba cerrada y los siervos pensaban, bueno, sin duda él o el rey, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. ¿A qué se refería con cubrir sus pies? Bueno, eso es un eufemismo. No era que tuviese frío, no era que estuviera descansando, no era que estaba haciendo una reverencia ni que estaba haciendo la siesta. El eufemismo de cubrirse los pies lo que significa es que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Como decimos aquí, está haciendo del uno o del 2 en el baño. Entonces, con el eufemismo se suavizaban de pronto cosas como vergonzosas. Eh, Eso significa cubrirse los pies. También Saúl, cuando perseguía a David, entró a la cueva a cubrirse los pies. Ya sabe a qué entró entonces. A la cueva el rey Saúl. O la palabra conocer. La palabra conocer. Raro que diga la Biblia y conoció a Adán a su mujer Eva. Si no la había conocido desde capítulo 2. Quiere decir que tuvo intimidad sexual con ella y quedó embarazada y dio a luz a Caín. O subir al lecho. Subir al lecho no es nada más a la cama, a acostarse. No es a eso a lo que se está refiriendo, sino a tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Qué más tenemos por acá? Mm, Cuando se usa un absoluto en lugar de un relativo. Nos manda Dios a odiar si alguno aborrece, si alguno no aborrece a su padre o a su madre. ¿Quiere Dios que odiemos a la familia? No, no es que odiemos a la familia. Aquí se está hablando de dar prioridad.
de dar prioridad a Dios por encima de cualquier otra cosa, incluyendo la familia, pero no se trata de un odio literal. Bien, es amar a Dios tan abundantemente de tal manera que cualquier otro amor, pues, parece como si fuera que lo estuvieran repudiando. De esto creo que ya habíamos dicho algo, me suena que habíamos hablado de que la palabra hijo, sí, cuando hablamos de, me acordé que habíamos hablado del idioma hebreo, una de las características que tiene es que mm, en las genealogías, por ejemplo, aparece la palabra hijo, pero no significaba literalmente que fuera hijo, puede ser el bisnieto, etcétera. Pero también la palabra hijo se usa no únicamente para los que vienen de la genealogía, sino para los que comparten algo particular, como la naturaleza. Hijos de luz, hijos del trueno, le dijo a Juan y Jacobo, ¿verdad? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, hijos del diablo, ¿por qué? No eran literalmente hijos del diablo, pero porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Es un homicida, lo querían matar, es un mentiroso, bueno, etcétera. También se usa la palabra hijo para hablar de la corte celestial, cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse y entre ellos también vino Satanás. Él es el padre de los espíritus, el Señor. O también la expresión hijo de los profetas se refiere no a un hijo literal, no era el papá, es un profeta y él era un hijo, sino que era un aprendiz, estaba estudiando, estaba en la escuela de los profetas. Bueno, no solamente en biología, para lo que se usa la palabra, aquí está, tenía esto bien lejos. Los antropomorfismos, entonces, cuando se habla de los ojos de Dios, los ojos de Jehová que están abiertos siempre, contemplando el bien y el mal, la omnisciencia, pero también el cuidado de Dios. El olfato, perciba Jehová olor grato. Entonces, una manera de decir que algo sea agradable para el Señor. La mano, especialmente la mano derecha, porque no se habla de la mano izquierda. La mano de Dios, la mano de Jehová, el poder, el actuar suyo. Entonces Dios es espíritu. Dios no tiene forma, pero usamos esos términos, repito, para poder entender algo desde nuestra perspectiva humana. Lo mismo también con las emociones. Se llama antropopatismos. Le atribuimos a Dios emociones humanas como la ira, como la alegría, hasta como el arrepentimiento, pero realmente Dios no es que le esté arrepintiendo en el sentido de que nosotros tenemos que arrepentirnos. Dios no ha hecho nada malo, por supuesto, pero a veces se describe ese dolor profundo que siente por la conducta del ser humano. Y se usan partes del cuerpo, como el corazón, como la nariz, como los riñones, las entrañas, para hablar acerca de esas emociones. Pastor, Sí, Dios le bendiga. Tengo una preguntita. ¿Cómo explicamos entonces cuando habla Juan que llegó a la presencia del Señor allá en Apocalipsis y dice que sus ojos eran como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas y empieza a describir como la imagen de Dios, el que está sentado en el trono? ujú. En el capítulo 1 de Apocalipsis, lo que está viendo Juan es una visión de Jesús glorificado, ¿no? Así que, pues, este Dios que no tiene cuerpo, que es invisible, que es incorpóreo, entendemos todos que en el Nuevo Testamento tomó forma de hombre. Así que como dice el apóstol Pablo, pues quien ve el rostro de Jesús, en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, realmente está viendo la gloria de Dios, la gloria de Dios. Quien ve a Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero no me estoy refiriendo a esas expresiones, sino a las que se usan sobre todo en el Antiguo Testamento, para referirse a ese soplo, a esa ira que sale como de la nariz del Señor, la ira, en fin, son expresiones que pues no se han de tomar literalmente. Lo de Juan, sí, Juan vio, ahí lo dice, pues él vio, y es una visión
que él presenció. Y se está hablando, el capítulo mismo lo dice, ¿no? Acerca de Jesús, Jesús glorificado. Gracias, pastor. Amén. De nada, hermana. Ve, aquí tenemos otras cuestiones también interesantes respecto al tiempo. Modismos que se usan. A veces la gente pregunta o pelea mucho porque Jesús no pasó 72 horas en la tumba. ¿Mm? Entonces, temprano en la mañana las mujeres van el domingo y ya Jesús no estaba en la tumba. Si vamos a contar 72 horas desde la madrugada del domingo para atrás, pues no va a corresponder con lo que se ha interpretado siempre, que es, o siempre no, pero la mayoría por lo menos, porque algunos piensan que murió un miércoles, que Jesús muriera el viernes, víspera del sábado. Algunos meten 2 sábados para meter allí. Pero lo que tenemos acá es otra vez una forma de ver y de medir el tiempo distinta como la que medimos ustedes y yo hoy en día. Mm, Otra vez volvemos aquí al uso de una parte por el todo. Entonces, cualquier parte del día se contaba como el día completo. Así que Jesús pues fue sepultado antes que empezara el sábado, que además también en la cosmovisión judía los días no empiezan a las 12, a la medianoche, ni a las 6 de la mañana, sino a las 6 de la tarde del día anterior. Por eso, pues cuando leemos, yo de niño pensaba mucho, esto está mal escrito, porque dice que fue la tarde y la mañana, está al revés. Primero en la mañana, fue la mañana y después la tarde. Sí, en mi cosmovisión, sí, en la nuestra, pero en la de ellos, el día comienza a las 6 de la tarde. Al ocultarse el sol, se termina el día y empieza el día siguiente. Entonces fue la tarde y la mañana, era la forma como ellos ordenaban en su cosmovisión los judíos. No sé si todavía lo hagan así, creo que sí, porque igual los judíos siguen guardando el sábado desde el viernes a las 6. Total que antes de las 6 de la tarde del viernes, Jesús tuvo que ser sepultado. Entonces contamos viernes, todo el día, aunque nada más pasara unas horas en la tumba, el todo, una parte, como si fuera el todo. Y el sábado, todo el día, hasta las 6 de la tarde que terminó el sábado, y no sabemos, pues en la Biblia no dice a qué horas Jesús salió de la tumba, pero el domingo en la madrugada ya no estaba. Entonces, alguna parte de la tarde del domingo, del principio del domingo, también lo pasó en la tumba, y ahí está otra vez, una parte por el todo. Así que el tener en cuenta esos modismos de tiempo nos ayudan a interpretar apropiadamente pasajes que parecen que son como difíciles o incluso mentirosos, que me está diciendo mentiras, no pasó 72 horas. Pues no pasó 72 horas en nuestra perspectiva, pero en la cosmovisión judía, Jesús pasó 3 días y 3 noches, una parte por el todo. Y también otros eufemismos que se usan, ah, no sé, alguna, ¿cómo dirán en la Biblia? Creo que dice bendice a Dios, pero literalmente el texto lo que dice es maldice a Dios y muérete. El texto hebreo, pero entonces ellos colocaron aquí Job capítulo número 2 y versículo 9, cuando la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. A ver cómo dice aquí este texto. Sí, aquí dice maldice, pero tiene la notica aquí que dice eh, que es que se usaba un eufemismo para decir, en vez de maldice, bendice. No sé ustedes qué Biblia tengan y si diga, en algunas dice bendice a Dios y muérete. Bueno, era lo que se usaba, repito, para, ¿cómo se le ocurre colocar una palabra como maldecir y a Dios? Eso es una blasfemia, pues. Entonces los judíos, los escribas, perdón, escribas judíos. Maldice a Dios, dice aquí en la Reina Valera, pastor. Ujú, eso.
Bendice a Dios y muérete. Es realmente lo que significa eh, en el texto es maldecir, es blasfemar en este contexto, pero se usa un eufemismo para suavizar la expresión y no causar alguna ofensa. Bueno, hemos corrido un poco porque pues no tenemos mucho tiempo, pero repito, en ese librito usted lo pueden conseguir, que no cuesta mucho. Creo que vale más una hamburguesa. Entonces dejamos de comer una hamburguesa, se nos bajan un poquito los triglicéridos a los niveles tolerables y adquirimos un buen libro. Pero los libros no solamente es adquirirlos, sino también leerlos, consultarlos, ¿no? Bastantes figuras de dicción tiene la palabra de Dios. Muchas, muchas. Conocerlas, este diccionario las tiene hasta referenciadas por versículos, así que usted puede ir leyendo un versículo y va y mira si tiene de pronto alguna, porque no las sabemos todas, no somos judíos, pero estos señores han hecho la tarea de estudiarla por nosotros y explicárnosla. Entonces, nos ayuda a comprender mejor, que esa es la meta, ¿no? Comprender mejor la palabra de Dios. Ah, y hacer todo esto, que parece muy académico, parece muy metódico, nada que ver con el Espíritu, pero en todo esto tiene que estar obrando el Espíritu Santo. Todo debemos hacerlo pues en oración, por supuesto, y permitiendo que la misma palabra de Dios ilumine nuestra mente y nuestro entendimiento. Esta es la conclusión a la que debemos llegar. La Biblia es la revelación de Dios, es la revelación divina, pero está envuelta en palabras humanas. Y como está escrita, es literatura. La Biblia es literatura. Y aparte de eso, mm, hay diferentes tipos de literatura también, diferentes géneros literarios. En la Biblia tenemos poemas, tenemos cantos de alegría, tenemos eso que decíamos endechas, lamentos, tenemos textos legales, tenemos códigos, tenemos narraciones históricas, tenemos el Evangelio, tenemos las cartas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay cartas. Tenemos profecía, que es lo más complicado para interpretar los textos proféticos. Tenemos el libro del Apocalipsis, que mezcla unos géneros. No es solamente profecía, también tiene la literatura apocalíptica de la que forma parte también, por ejemplo, Ezequiel, algunos pasajes de Daniel también. Entonces, pues poco a poco vamos a ir adquiriendo conocimiento y ese conocimiento es acumulativo. O sea, usted después de estudiar 20, 30 años, pues va a saber mucho más que cuando apenas estaba comenzando a leer por primera vez las Sagradas Escrituras. Pero hay que dejar la pereza y leer la Biblia. Recuerde cómo comenzamos esta materia preguntándonos si de verdad ya he leído la Biblia completa, ya la he leído, así de corrido, ya me he leído un libro completo de la palabra de Dios, al menos, en vez de verme una película. Eso debemos hacerlo. Bien, si para mí la Biblia es realmente la palabra de Dios, bueno, yo debería estar preocupado, muy preocupado por entender realmente lo que Dios tiene para decirme a mí hoy. Y Dios también quiere que le entendamos, también quiere que comprendamos. Entonces Dios nos va a ayudar en este proceso. Pero no puedo yo pensar, Dios, ilumíname, háblame y acostarme a dormir. Cuando Dios sí me está hablando, pero aquí está el texto sagrado. Tengo que dedicarme a la lectura y no una lectura de papilla nada más, que pues no es pecado ni mucho menos, claro que no. Pero hay mucho por descubrir, mucho por profundizar en las Sagradas Escrituras y para eso, pues son materias como estas que Dios nos ha dado la oportunidad de cursar. Así que, bueno, esto es todo por ahora, amados hermanos. Ya dentro de 8 días, si el Señor lo permite, hablaremos de la historia,
porque también es importante. Recuerda el método histórico, gramatical o gramático histórico en este caso. La historia y la gramática. Tenemos que conocerla bien para a la hora de abordar el texto sacarle el significado real y no el que a mí se me ocurra, porque estamos haciendo mal si lo hacemos de esa manera.